Bien. Bueno, buenas a los recién enganchados. Les vamos a... sí, Ana Mañay había pedido resolver el parcial, un ejercicio de un parcial del 2019 que ella encontró y que no sabía cómo resolver. Así que les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Acuérdense que ya está el cuestionario liberado. Si alguno de ustedes está haciendo el cuestionario, les aconsejo que cierren, que bajen y bajen el volumen, por lo menos si no quieren seguir escuchando el Zoom, o que salgan del Zoom y entren cuando terminen el cuestionario. Así el cuestionario no los distrae, así el Zoom no los distrae. Así que bueno, voy a mostrarles lo que Ana quería consultar. Bien, supongo que están viendo la pantalla que yo compartí, que es el PyScripter por un lado y el enunciado. ¿Ok? Dígame si está todo en orden, pero por vos, porque ahora no tengo la pantalla para ver. Ah, sí, puedo ver los chats. Si Sí, está todo en profe. orden, bien, vamos a explicar el tema. No sé si algún otro lo vio, pero acá lo que se pretende, vamos a leerlo. Hacer un programa que pida al usuario una cadena y devuelva dos subcadenas formadas por los caracteres de la cadena ingresada, respetando las siguientes pautas. Cada carácter se copiará en solo una de las dos subcadenas. Si va en una subcadena, la otra se copiará solo en una de las subcadenas. Si va en una u otra, se sortea al azar. Es decir, si yo agarro una palabra y la quiero, por ejemplo, en este caso, respaldo, ¿sí? Esta es la palabra ingresada. Y lo que pretendo es agarrar y distribuir cada uno de los caracteres en dos subcadenas, la subcadena 1 y la subcadena 2. ¿Sí? Entonces lo vamos a ir mostrando acá. La subcadena 1 y abajo tengo la subcadena 2. Entonces, supóngase que, vamos a agrandar un poquito, esto se ve suficientemente bien. Vamos a hacer un Sí, profe, simulacro. se ve bien. La subcadena 1, ¿sí? No, ahora no tienen nada. Subcadena 2. Entonces, vamos a suponer que yo voy a ir buscando, si analicemos el tema, dice, yo voy a ir buscando cada una de las letras de la cadena, ¿sí? Cada uno de los caracteres, y para saber si la pongo en la subcadena 1 o en la subcadena 2, yo elijo al azar. Entonces, lo primero que sé es que voy a tener una búsqueda al azar. Entonces, me voy preparando y voy a poner, ¿qué pongo acá para poder hacer las búsquedas al azar al principio del programa? Import random. Import random. ¿Queda suficientemente grande o agrando el tamaño? Se ve bien, profe. Yo veo bien. Bien, bien. Entonces ya tenemos lo más fácil de todo. Sabemos que vamos a usar algo al azar. Después, sabemos, vamos a ir viendo un poquito. Sabemos que tenemos que pedirle al usuario, el import siempre es la primera instrucción del programa porque esa solamente se usa para importar la biblioteca random, por ejemplo, en este caso. Entonces, como no se usa el import en sí para nada, se usa lo que contiene la biblioteca random, el import va arriba de todo. Y lo que sabemos es que tenemos una cadena que se la vamos a pedir al usuario. Input, ingrese una cadena. Bien, toda una hazaña, ya sabemos hacer, pedir al usuario una cadena. También sabemos que vamos a necesitar dos subcadenas, ¿sí? Porque yo tengo que ir guardando de la palabra que me mandan acá, que me ingresa el usuario, tengo que ir decidiendo dónde podemos cada una de las letras. Suponete que si yo empiezo a leer la primera letra que leo, ¿sí?
La primera letra que leo, y se las voy a poner acá al lado, es la R. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es la primera de la lista. Entonces, por un lado, ¿y dónde la pongo? ¿La pongo en la subcadena 1 o en la subcadena 2? Bueno, al azar me va a decir la R, por ejemplo, ponerle en la subcadena 1, entonces la R la pongo en la subcadena 1. Vamos a ver, seguir viendo lo que dice. Vamos a analizar el tema. Cada carácter se copia en una de las dos. Si va en una o en otra, se sorteará al azar. Entonces, vamos a ver. Sabemos que necesitamos una subcadena 1. ¿Cómo está la subcadena 1 al inicio del proceso? Vacía. Vacío. Vacía. Defino una variable que es una subcadena, que es la subcadena 1, y para no escribir tanto, defino la segunda variable, que es la subcadena 2. Tengo dos subcadenas, o sea, dos variables de tipo cadena, ¿sí? Que van a recibir información. Vamos a ir agregando información. Y además me dice que se sorteará al azar. Ahora vamos a ver cómo hacemos para sortear al azar. Pero lo que tengo que hacer es ir leyendo la cadena original, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que sé es que tengo que leer la cadena por elemento o por carácter. ¿Cómo hago para leer la cadena por carácter? Por letra incadena. Por letra incadena. Muy bien, ese es el primer paso. Significa que yo leo la cadena y me encuentro con una R, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa letra? ¿Dónde la pongo? En la subcadena que se eligió al azar. Exactamente, en una de las dos subcadenas. Entonces, ¿cómo sé en cuál la voy a elegir? ¿Cuántas cadenas, cuántas subcadenas tengo? 2. Dos. Con lo cual, me tendría que elegir algo al azar que me dé un 1 o un 2, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para pedirle al programa que esta letra me saque un número al azar entre 1 y 2 para que yo sepa que voy a la subcadena 1 o a la subcadena 2? Y Es así de simple resolvimiento. poner la variable de azar y ponerle random range. Azar, random, punto. Bien. Una vez que escribo random punto, teóricamente el PyScripter me va a escribir las opciones que hay con random, qué funciones tiene. Yo sé que tengo funciones de random que son, acá abajo me dice randin, acá el random es lo que ya usamos, y un rand range. ¿Qué diferencia hay entre el rand int y el rand range? Podemos hacerlo con cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que voy a elegir yo? El run range. Rand int, profe. El randin es más fácil, Sí. porque randin elige entre enteros que vayan desde un número hasta otro, los dos inclusives. Vamos a poner los dos casos igual. ¿Sí? Entre uno y otro, los dos. ¿Sí? Puedo tomar. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo tengo que elegir? ¿Qué es Uno lo y, que va entre paréntesis? 2 1 o y 2. 1,2. O sea, van números, van rangos, un desde y un hasta, incluyendo los dos extremos, desde 1 hasta 2. O sea, ¿cuántos valores va a encontrar el randín? 2. uno y dos. 1 y 2, nada más. Con lo cual el Desde randín inicio es a muy fin, o sea, fácil. el inicio es 1 y el fin es 2. O sea que solamente va a elegir un 1 o un 2. Esta está justa para hacer. Y si quisiéramos hacer la otra, random.rand range. Ay, ¿desde dónde hasta dónde lo tengo que poner? Desde 0 hasta 3, profe, para que cuente el uno y el 2, porque no cuenta los extremos, el rand No, range. no. Desde lo Desde incluye 1. siempre. Desde 1. Desde el uno hasta el 3. Sí, Ah, por ok, ejemplo, ok. podemos hacerlo más complicado. Pero ¿para qué vamos a hacerlo complicado si sabemos que tiene que elegir un 1 o un 2? Entonces, con el randin ya sabemos que le pongo desde 1 hasta 2 y los dos se incluyen. Con el rand range va desde 1 hasta dónde.
hasta 3, ¿Por qué? porque el 3 no se incluye. Claro, no cuenta el extremo. Perfecto. Es como el range en un for. El range utiliza la misma función interna, utiliza el range. Me va a armar los números que quiero yo sortear y me va a poner un 1, me va a poner un 2, el 3 no lo va a considerar. Tengo que hacer pasos. ¿Cada cuánto voy incrementando ese rango? ¿De a 1, de a 2, En uno en uno. de 1 en 1? Profe, Este Profe, 1 Este uno podemos no ponerlo, porque si yo no pongo nada en el tercer parámetro, me asume un 1. El paso es de a 1. Entonces, en este caso, me va a encontrar un 1 y un 2. Y en este caso me va a encontrar un 1 y un 2. Cualquiera de las dos opciones pueden usarla. Está lo mismo, mientras la pongan correctamente. Una ¿Sí? consulta, sí. Si no Sí. pones el inicio, lo empieza en cero, ¿no? ¿Era así? No, siempre tenés que poner lo que tenés que poner es el inicio. Claro, pero si no lo pongo, Si empieza no en lo cero. pongo y pongo claro, si no lo pongo en el Ah, range, ok. empieza en cero. En el int los tengo que poner desde hasta. porque el profe en el run range el otro día le puso un 2 directamente, entonces yo le iba a En preguntar el si run range, el en el 1, run range, claro, si el run range exactamente, no cuenta el 0 y el si 1 y yo por eso... pongo, si yo pongo uno solo es el hasta. Si yo pongo un 2 nada más va a poner cuántos valores, qué valores. El 0 y el 1. El cero y el uno Ah, exactamente. está bien. 0, 1, ¿ok? En este caso va a poner 1,2 porque este no lo incluye. En este caso es el asta no lo incluye, empieza en 0, entonces va a elegir el 0 y el 1. Cualquiera de estas opciones es totalmente válida. ¿Está bien? Yo elijo el randint porque me gusta más el randint para este caso. Esperen que voy a bajar la línea de acá. Bien. Entonces, ya tengo elegido al azar un número. ¿Dónde lo pongo este número? ¿Para qué me sirve haber elegido al azar un número, un 1 o un 2? Para saber en qué cadena vas a poner la... Muy bien, salió un número. ¿Cómo sé qué número salió y dónde lo pongo? en su cadena, en la subcadena que eligió. Sí, sí, Ah, ok. Primero tengo que saber qué salió. claro, Entonces, ¿quién? ¿En dónde tengo el valor que salió? en azar. Si azar es igual a 1, ¿Dónde lo guardo? en su cadena 1. En subcadena 1. Muy bien. Subcadena 1. ¿Cómo hago para guardarlo en subcadena 1? Y ahora se pone su cadena 1 más azar. Subcadena 1 más azar. Muy bien. Entonces, por ahora lo tenemos así. Después vamos a ver qué otra cosa pide. Si no es 1, ¿qué hago? Creamos un else. Else. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Si no es 1, Subcadena ¿qué 2. es? Vamos a hacer trampita. Subcadena 2 igual a subcadena 2. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir completando acá abajo para prueba. Salió una R. ¿Sí? El azar, por ejemplo, fue 1, a subcadena 1 le pongo la R. A subcadena 2 le pongo algo. Acá, de este costado, yo estoy corriendo el programa. ¿Sí? La cadena es esta, respaldos. Y yo acá voy escribiendo qué letra estoy recorriendo. ¿Sí? Entonces yo estoy acá en la R. ¿Está bien? ¿Va? Profe, no entendí por qué le está sumando el azar. O sea, ¿qué va a Bien. poner? ¿Sub cada uno más ¿Qué azar? tipo, qué tipo? Perdón, está mal, está mal, está mal, tenés razón. ¿No se pondría letra? Tenés que poner, claro, si el azar es 1, tenés que poner la letra. ¿Sí? No, yo me equivoqué. Yo me equivoqué o escuché algo así. No, porque yo Letra. le dije azar, profe, Perfecto. porque no estaba segura como lo había puesto ayer, porque no sabía cómo Bien, lo decía. bien, perfecto. Pero está perfecto que me lo corrijan. O sea, que Está están bien. atentos. Sí, porque yo Con lo tampoco había cual, cerrado, porque si azar es un número y necesitábamos una letra, tampoco me estaba cerrando. exactamente. Entonces,
Yo estoy en la letra R, ¿sí? Y elegí ponerlo en la subcadena 1 porque salió el 1. Si no hubiera salido el 1, los concateno a la subcadena 2. Y este más, ahora sí tiene sentido, a la subcadena 1 que no tiene nada, le agrego la letra. A la subcadena 2 que no tenía nada, le agrego la letra. Muy bien. Hasta ahora resolvimos una parte del ejercicio, ¿sí? Entonces va en una subcadena o en otra, vamos acá, ¿sí? Y se sortea al azar. Bien, primer punto resuelto. Leí la letra y la pongo en una o en otra. Vamos a ver. Los caracteres que se repiten de la cadena no pueden estar repetidos en las subcadenas y deberán informarse como caracteres repetidos. Por ejemplo, si yo acá, subcadena 1, tengo respaldos, me pusieron la R. En la subcadena 1, la S, porque la R en la subcadena 1, la E en la subcadena 1 porque les habrá salido al azar. Después viene la P. La P la pusieron, no, la S. La S, ¿ven esto que estoy marcando acá? Sí, profe. Sí. Bien, la S les salió para ponerla en la subcadena 2. Acá está. Después leen la A. La A la ponen en la subcadena 1 porque salió el 1. La E, la A no, la P. Me estoy comiendo letras. La P la ponen en la subcadena 2, la A en la 1, la L en la 2, después viene respaldos, la D se la olvidaron. La D se la olvidaron. Tendrían que haberla puesto acá. Respaldos. Acá tendrían que haber puesto una D. ¿Están de acuerdo? Acá o abajo, da lo mismo, en algún lado. No hay ningún límite por la cantidad de letras, no. Entonces, por ahora no. Rea D, después viene la O, la pongo arriba, después viene la S. La S ya la tengo en la cadena 2, hay dos S, por lo tanto, la S, la segunda, no la voy a poner. ¿Dónde pongo la S? Aparentemente en el ejemplo me dice en una cadena de repetidos. Entonces, la S que ya estaba, la pongo acá. ¿Qué pasa? Si yo le puse la S en esta cadena, después me toca la S en algún otro lado, digo, esta S ya la había puesto y si están repetidos, ¿sí? Es que ya la había puesto. Es decir, si está en alguna de las dos, perdón, si la S está en alguna de las dos, esta S no la voy a poner y la guardo en repetidos, para no volver a tomarla. Vamos a ver cómo sale ese caso, ¿sí? O sea, primero, ¿qué me falta? Una variable para ponerlos repetidos. Una variable para ponerlos repetidos. ¿Cómo le podemos? Repetidos. ¿Sí? ¿Dónde lo puse? Acá abajo. Y eso lo tengo que poner acá arriba. Bien. Una variable para los repetidos, que va a ir en minúscula. Acuérdense que pongan todas las variables en minúscula. Y en repetidos, ¿qué pongo al inicio? Vacío. Una cadena vacía. Todavía no tengo nada. Bien. Faltó el igual, profe. Sí, señor, por eso no me puso el igual el... Ahí está, gracias. Bien, ya está, vamos avanzando de a poquito. Entonces, antes de ponerla en la subcadena, ¿sí? Yo la tengo que guardar en algún otro lado. ¿Sí? O sea, ¿cómo sé yo si está repetida o no está repetida esta letra? Antes de elegir ponerla en la 1 o en la 2. Elegí la letra. Supóngase, la primera vez me salió la R, la puse en la donde corresponde. Si la segunda o la tercera otra vez sale una R, ¿la tengo que poner o no la tengo que poner? A ver, ¿qué datos tengo guardados hasta No, ahora? no. Tengo como datos la cadena leída, ¿sí? Y en principio tengo las subcadenas. Saco al azar un número y lo pongo. Voy a la siguiente letra, ¿sí? La siguiente letra del ejemplo respaldos es la E. O sea, la R la puse en la subcadena 1. Ahora voy a leer la E.
¿Mm? La E, la pongo en algún lado. ¿Está repetida? O sea, ¿está en alguna de las dos subcadenas la E? Sí, pero no No, está repetido. No No. la usé, no la usé, no sé si está repetida, tenés razón. No, no está ni en la subcadena uno ni en la subcadena 2. Entonces, tengo que hacer el azar. Pero si ya está, no la tengo que poner. ¿Sí? Si ya está esa letra puesta en una de las dos subcadenas, no tengo que buscar nada al azar. Y esa es Es una decir, letra. que no se repita, profe, ¿no? Exacto. ¿Dónde lo pongo? Acá, acá, antes de empezar el azar. ¿Dónde busco si esta letra que voy a leer ya está cargada en alguna de las dos subcadenas? En el if de azar. ¿Tengo que elegir una letra al azar? No, no, pero en el if digo, si azar es igual a uno y... Tengo que elegir antes de ver si me sale azar uno o dos, si está la letra, si esa letra está repetida o no. No tengo que elegirlo antes. Antes, An- profe, perdón, estoy comiendo. ¿Eh? No Antes, estás. profe. Antes. Ojo, que si hay alguien que está escribiendo, no estoy viendo el chat. Bien. Antes significa que antes de elegir el azar, yo voy a ver si esta letra que encontré, ¿sí? Está en alguna de las dos subcadenas. Hagamos de cuenta que estamos avanzados en el if, en el for, no es la primera letra, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar si esta letra que elegí está en alguna de las dos subcadenas. Antes de ponerla en la uno o en la 2, yo averiguo, ¿está? ¿Ya la leí? ¿Está en alguna de las dos subcadenas? Es porque ya la leí. Seguro que si es la segunda letra, va a estar o no, va a estar en alguna de las dos subcadenas. Claro, Si no profe, vuelve a porque cuando se salir, repite el proceso tiene que empezar contando a ver si hay una letra igual, o sea, un carácter igual. exactamente. Entonces, ¿qué pregunto? ¿Qué pregunto? Si la letra que estoy leyendo está en la subcadena uno o está en la subcadena 2. Miro, a ver, yo estoy acá, ¿sí? Leí la R, ya la leí, la puse en la subcadena uno. Ahora voy a leer la E. La E, ¿está repetida? ¿Está en la subcadena uno o en la subcadena 2? La E, estoy con la segunda letra. No. ¿Está en alguna de estas No, dos no, subcadenas? No. no. Entonces, si no está, entro al azar. O sea, yo acá tengo que preguntar si la letra está, porque cuando me toque leer, por ejemplo, en respaldos, la que está repetida es la S, la primera vez la S la voy a poner acá abajo, por ejemplo, ¿sí? Y cuando llego a la última S, esta S tengo que fijarme si está en alguna de las dos cadenas. Si está, esta S no la puedo poner, sino que la tengo que poner acá al final. Porque esta S, la segunda S, ¿sí? La voy a poner en colorado, esta segunda S está repetida. ¿Mm? Entonces la guardo acá adentro. Esta es la S repetida, que va en rojo, y la marco sombreadita. Esta es una repetida. ¿Cuál es? Es la segunda S. Hasta ahora ninguna de estas se repitió y cuando encontré la S que está repetida, la pongo acá adentro, no la pongo acá. Acá fui rellenando, según el azar que me haya llegado, ¿sí? Fui rellenando las subcadenas como está explicado acá. En la subcadena 1 primero vino la R, después vino la E, la puse acá, después vino la S, la puse acá, después viene la P, que por algún motivo, sí, acá está la P, me tocó en la 2, después de la P viene la A, la pongo en la 1, después viene la L, la pongo en la 2, después viene la D, la pongo en la 1, después viene la O, la pongo en la 1. ¿Por qué pongo en 1 siempre? Porque es al azar. Exacto, ¿sí? El azar significa que acá salió uno, 2, 3, 4, 5 veces el uno y 3 veces el 2. Miren qué fácil de darse cuenta cómo va manejando el azar. Bien, entonces, llegué a la S, leo la S, ¿la voy a poner en la uno o en la 2? En ninguna de las dos. ¿Qué hice para saber que no la pongo en ninguna de las dos? Porque ya se fijó que estaba en una de las subcadenas.
¿Cómo me fijé si todavía no me fijé? No, el programa dijo. Bien, bien, bien. ¿Cómo me fijo si está en una de las dos subcadenas? Habría que crear un if. If. ¿If qué? If letra, in, La subcadena letra 1, que estoy recadena. In, subcadena 1, y si no 2, subcadena 1. and, O No puede estar en las dos. Or. and. Perfecto. Entonces vamos a copiar. Or letra está en su cadena 2, significa que si la letra la encuentro en la subcadena 1 o la letra la encuentro en la subcadena 2, esta forma de preguntar es una forma de preguntar si un carácter está en una cadena. If letra in cadena, me va a decir qué me responde esta consulta, esta pregunta. ¿Qué dato me da como respuesta? Si la letra que ¿Qué me responde específicamente el Python? ¿Qué me devuelve en esta consulta, en esta pregunta? verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Un condicional. Siempre el if, el resultado final es una condición. ¿Verdadera o falsa para todo el if? Yo lo tengo partido en dos preguntas separadas con un or. Si me da verdadero acá, or me da verdadero acá, ¿por dónde sale? ¿Por la rama afirmativa o por la negativa? Si uno de los dos es verdadero, Afirmativa. sea Afirmativa. sí, exacto. El OR separa dos condiciones. Yo puedo entrar a la afirmativa si los dos son verdaderos o si uno de los dos es verdadero. Con que uno de los dos sea verdadero, ya entro a la afirmativa. Con lo cual, si yo pregunto si la letra está en la subcadena 1 o la letra está en la subcadena 2, ¿qué hago? ¿Qué significa conceptualmente que es verdad, que esa letra la tengo en alguna de las dos subcadenas? Tendrá que enviarla a repetidos. ¿Cómo la envío? Repetidos igual repetido, más cadena, más letra, digo. ¿Estamos de acuerdo? Si la letra, yo estoy leyendo, acuérdense, primero leí la R, ¿sí? La puse en la cadena 1, después la E también en la 1, después la S en la 2, la P, etcétera. Voy repartiéndolas. Encontré una repetida. ¿Está en la 1? Mm, La S. ¿Está en la cadena 1 este ejemplo? No está en la cadena 1. ¿Está en la cadena 2? sí, Sí. Entonces, está en una de las dos cadenas, como es preguntar si está en una o en otra, va con un OR. ¿Sí? Falso o verdadero sale por verdadero, porque el OR me permite ir a la rama afirmativa por verdadero. Entonces la guardo esa letra en repetidos. ¿Sí? Y ya está. Ahora, ¿qué pasa si no está en repetidos? Porque si no, si yo dejo el programa así, va a seguir por acá, va a calcular al azar y va a fijarse en qué subcadena la pone. Claro, Con tenés lo que cual, intentar todo un else, ¿no? tengo que poner un else. O sea, lo dejo hacer uy, else. ¿Sí? Lo dejo hacer el else. ¿Qué hago acá? ¿Qué significa el else? Que no está ni en una ni en otra, no está en ninguna de las dos. Sale por la rama negativa. ¿Qué hago en la rama negativa? Todo el proceso que ya habíamos creado. Exactamente. Entonces, todo esto lo corro para acá. ¿Está bien? O sea, si la letra está en alguna de las dos cadenas, con que esté en una ya está, no va a estar en las dos cadenas, va a estar en una sola, porque no lo voy a dejar ponerla en las dos cadenas, ¿sí? Entonces, esta letra la guardo en repetidos, ¿sí? Y ahora pregunto, y por else, lo que hago es elijo dónde la pongo. ¿Estamos bien? Saco un número al azar, si el azar es 1, lo voy a achicar acá, lo pongo en la subcadena 1 y si no lo pongo en la subcadena 2. Muy bien, hasta ahí tenemos y podríamos agarrar y hacer un print. Vamos a ver qué pasó. ¿Un print de qué? De ¿Qué es lo que repetidos, quiero profe. ver? No, bueno, podemos hacer un print de la subcadena 1 porque una vez que terminé el ciclo, vamos a llegar el programa hasta acá, podemos ver la cadena cuál es, podemos ver
si hay repetidos, si se van a acordar de qué estoy poniendo, y podemos ver qué quedó en la subcadena 1 y qué quedó en la subcadena 2. ¿Está bien? ¿Cuál es la cadena? Bueno, la cadena en realidad me la va a mostrar en el input, para no escribir tantas cosas en el print, me va a mostrar en la salida, me va a mostrar cuál es la cadena que yo elegí. Entonces, muestro los repetidos, muestro la subcadena 1 y la subcadena 2. ¿Lo corremos hasta ahí? Sí. Vamos a ingresar respal 2. ¿Qué me dijo? ¿Se ve esto clarito o lo agrando? No, ahí se ve bien. Se ve bien, Bien, profe. bien. Respaldos elegí yo. La repetida es la S. La subcadena 1 es repa y la subcadena 2 es SLDO, al azar, ¿sí? Fíjese qué pasa si yo lo vuelvo a correr de nuevo. Ahora vamos a correr como lo tenían antes. Más grande. Repa. Ahí está. La S está repetida. La subcadena 1 le puso las letras palo. Y en la subcadena 2 le puso RSD. Al azar, ¿ven? Las puso al azar. De casualidad las repartió 4 y 4. Es pura casualidad. Corremos una vez más. Respal 2. Y fíjense, al azar encontró 2 veces el 1 y encontró 2, 4, 6 veces el 2. Fíjense, me puso 2 letras en la subcadena 1 y 6 letras en la subcadena 2. Ven que esto es realmente al azar. Y por supuesto, la letra repetida es la S. Si yo uso el otro modelo, el otro ejemplo, elefante, y acá encontró 2 veces repetida la E, es cierto, porque acá está la E, acá está la E y acá está la E, está 3 veces, con lo cual la primera E la colocó y después las otras 2 las tiró a repetidos. Entonces me puso elan en la primera palabra y FT en la segunda subcadena. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien. Vamos a ver qué otra cosa. Fíjense cómo vamos construyendo de acuerdo a las consignas. Van pensando en la parte del corazón del programa, cuál es la lógica, pero más importante que hicimos nosotros es esta parte de cómo íbamos construyendo las subcadenas alternativas, ¿sí? Entonces, lo hicimos ahí. Después le vamos incluyendo las condiciones que hacen que me alteren el circuito del recorrido o me frenen en algún lado. Entonces, ¿qué hicimos? Y que si hablábamos de los repetidos, que si la letra estaba repetida, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que estaba repetida? Y porque nosotros vamos a guardar en algún lado los repetidos. Entonces, supongamos que estamos en la mitad de la cadena, porque en la primera ejecución no va a entrar por este lado. Sí, va a entrar, pero no va a encontrar ningún repetido. Entonces, bueno, yo me fijo, si la letra que saqué está en la subcadena 1 o en la subcadena 2, es que ya salió y la guardo como repetida. Con lo cual, la segunda vez que salga o la tercera vez, si la encuentro en repetidos, ¿sí? Perdón, en su cadena 1 y 2, la voy a poner en repetidos. ¿Ok? Por eso en repetidos me pone todas las veces que una letra aparece repetida. ¿Sí? En este caso, en elefante, la esta 3 veces, me la puso una vez en la subcadena 1 y después me la fue tirando a la cajita de repetidas. Puso 2E. ¿Por qué puso 2E? Porque la palabra tiene 2 letras E. ¿Está bien? Bien. Siguiente consigna. Ambas subcadenas deberán tener la misma longitud final. Ah, ¿cómo hago eso? Si la longitud de la primera cadena es menor, entonces tiene que completarse por la derecha con un ampersand. En cambio, si la de menor longitud es la segunda cadena, deberá completarse por la izquierda con un S. Por ejemplo, en este caso, bueno, yo les estuve agregando letras acá adentro, con lo cual esta está mal armada la longitud. Dice, su cadena, sí, la longitud de la subcadena, este ejemplo lo truché yo, o sea, me había dado como ejemplo
dos letras en el mismo, dos cadenas del mismo tamaño, entonces no me agregó nada. Está corregido este ejemplo. Tengo 1, 2, 3, faltaba la D en algún lado, la pusieron mal como ejemplo. Elefante. Entonces, yo sé que elefante tiene dos repetidas, ya lo vimos acá. En la subcadena 1 le salió primero la F, la E le salió acá, después la L le salió acá, la E le salió repetida, la puso acá, la F la puso en la 1. Bueno, la cuestión es que en la 1 puso dos letras. Y en la subcadena 2 puso 4 letras. ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor longitud? Y la subcadena 2. La subcadena 2. Y por lo tanto la subcadena 1 tiene la menor longitud. Entonces dice, si tienen que tener la misma longitud, si la longitud de la primera cadena es menor, ¿menor que qué? Que la Que la segunda. segunda. Que la segunda. Entonces vamos a hacer así. ¿Dónde pongo? Y vamos a empezar a controlar eso. Yo estoy en el for. Terminé de concatenar todo. Vamos a dejar el print ahí arriba. Terminé de concatenar todo. ¿Sí? Vamos a dejarle esa intención. Bien. Ahora, tengo que saber cómo completo las subcadenas para que las dos tengan la misma cantidad de caracteres. ¿Cómo lo averiguo? Ambas subcadenas deben tener la misma longitud final. ¿Dónde está la longitud de cada cadena? Comparo con el ¿Con len. qué? Con el length. Entonces, si yo tengo que preguntar si tienen las dos la misma longitud, y en particular si la longitud de la primera es si la longitud de la primera cadena es menor, significa que la longitud de la cadena 1 es menor que la longitud de la cadena 2. ¿Cómo le digo al programa que se fije en ese detalle? Sería si el len de la cadena 1 es más, no sé si era más grande o más chica que la cadena 2. Perfecto, hagamos de cuenta que el print no lo habíamos hecho, ¿sí? Entonces, yo llegué hasta acá. ¿Dónde pongo esa pregunta? ¿Dentro del for? ¿Fuera del for? ¿Sigo la Del secuencia? for. ¿Cómo? Fuera del for, ¿no va? Se salió entrecortado, no te entendí. Fuera del for, fuera del for, Fuera digamos. del for, perfecto. ¿Por qué fuera del for? Y porque si no se va a ir repitiendo, o sea, va a estar No, dentro. porque yo tengo que averiguar una vez que terminé de cargar todas las letras en cada subcadena, una vez que terminé, recién ahí voy a saber qué longitud tiene cada una. Por ese motivo lo hago fuera del for. ¿Sí? O sea, una vez que terminé de armar toda la estructura de las dos subcadenas, hasta que no tengo las dos subcadenas completas, no voy a saber si la longitud de una es menor o mayor que la otra. Eso recién me lo da cuando llego al mismo nivel y cuando termine el for. Por lo tanto, esta instrucción, la primera sentencia que pongo, va a ser la sentencia por la cual después del for estoy entrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí una vez que acá le vamos a poner una liñita de numerales? Acá terminé el for. ¿Sí? Eso se lo pongo como comentario. Con lo cual, a este nivel, donde está el for, voy a preguntar algo. ¿Qué tengo que preguntar? Estoy en esta parte. ¿Sí? Si la primera cadena es menor que quién. Si la longitud de la primera cadena es menor que quién. A Que la la cadena segunda. 2. Que la longitud de la segunda cadena. Vamos a hablar en términos de lo que ahora voy a escribir. ¿Cómo hago eso? Bueno, hago un if. ¿Cómo pregunto si la longitud de la primera cadena es menor que la segunda? If len Y cadena, subcadena 1 Sí, exacto. Subcadena 1. es ¿Qué pasa menor con eso? Es menor. Menor que al, quién. al len de la subcadena 2. Bien. ¿Eso solo? Y también tendría que ser al revés, profe. Bueno, pero empecemos por esto.
Si la longitud de la subcadena 1 es menor que la longitud de la subcadena 2, bueno, acá yo sé esta parte. Si la longitud de la primera cadena es menor que la segunda, entonces deberá completarse por la derecha con ampersand. Ahora, ¿cómo hago para completarlas? Haciendo, ¿cuántas ampersand les tengo que poner? Yo sé que lo que tengo que de algún modo, ¿sí? A la subcadena, estoy en la subcadena 1, le tengo que poner un ampersand. ¿Cómo hago primero para poner primer ampersand? ¿Habría Y que poner una subcadena variable 1 para eso? más, No subcadena 1 necesitamos. más, Subcadena más 1, el ampersand yo entre le puedo comillas. poner, claro, le puedo poner directamente, entre comillas, el ampersand. Tienen que encuentre el ampersand en este teclado. Ahí está. ¿Qué significa esto? Que a la subcadena 1 le estoy no sumando, sino le estoy concatenando un carácter, que es el ampersand. Acá concatenamos uno solo. Vamos a resolver este caso y vamos a resolver el otro. O sea, si la 1 no es menor que la 2, ¿sí? ¿Cómo es la relación? Si yo pusiera un else acá, La 2 es menor que la 1. este else significa que No significa que son la iguales. length, de la 2 es menor que la length de la 1. Pero no se aplicaría también si son iguales. Si son iguales, ¿qué hago? Nada. Nada. Vamos a ver qué pasa. Resolvamos primero si una es menor que la otra. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver primero que una es menor que la otra. Después vemos qué pasa si son iguales. ¿Está bien? Porque a lo mejor cambia algo o a lo mejor no cambia nada. ¿Ok? Entonces, si la length de la cadena 1 es menor que la 2, según esto, lo completo por derecha. Vamos a suponer en el else, después vemos cómo lo corregimos, ¿sí? Para no apabullarnos con lo que tenemos que hacer. Porque además no le tengo que poner solamente un ampersand, sino que le tengo que poner todos los ampersand que sean necesarios para que sea igual a la subcadena, la longitud igual a la subcadena 2. Después vemos cómo se hace eso. ¿Está bien? Tengo que ponerle varios ampersand. Por ejemplo, acá, en elefante me pusieron en la subcadena 1, me pusieron la F y la A que salieron al azar. ¿Por qué están en mayúscula? Después vemos. Y después me pusieron dos ampersand acá. ¿Por qué? Porque la subcadena 2 me resultó en 4 caracteres, la subcadena 1 en 2, la longitud de la 1 es menor que la 2, con lo cual en la 1 yo le tengo que poner tantos caracteres, ¿sí? Como para que las longitudes sean iguales. Entonces, si esta es 2 y esta es 4, ¿cuántos caracteres ampersand le tengo que poner a la subcadena 1? 2. 2. ¿Cómo sé yo que son 2? Podría haber sido 1 acá y 5 acá. ¿Cómo sé yo, cómo cuento cuántos tengo que poner? ¿2, 3, 4, 1, ninguno? Porque tienen que ser iguales las dos cadenas. Si son iguales las dos cadenas, no le pongo nada a ninguno. No, pero tienen que llegar a los mismos caracteres las dos cadenas. O sea, tienen que quedar en 4 y 4, ¿no? Tienen que quedar en 4 y 4. En este caso vimos, vamos a hacerse cuenta que estamos acá, en elefante, que le puso una F y una A. Estos son casos de ejemplo para que ustedes piensen qué hacer. Puso una F y una A, ¿sí? Y le quedó ELNT. Tengo 2 de longitud y 4 de longitud, con lo cual esta cadena es más chica y le agregué los dos ampersand para completar la misma longitud. Si esta vale 2 y esta vale 4, entonces yo a la primera le tengo que agregar 2 caracteres. ¿Cuántos caracteres realmente? Fíjense en esta otra. Martillero. Martillero me puso un montón de caracteres en la primera subcadena y en la segunda me puso la R y la I.
¿sí? El ejemplo, porque el que hizo el programa le dio que acá tengo un montón de caracteres en la 1, me tengo 2, 4, 6 caracteres en la 1 y 2 en la 2. ¿Qué le tengo que agregar? Vamos a mirar. Si la de menor longitud es la segunda cadena, deberá completarse por ceros a izquierda con pesos. Supónganse que este else me dio que en este caso la subcadena es menor, en este caso me va a dar que la longitud de la segunda, después vemos qué hacemos con el igual, ¿está bien? Resolvamos el mayor y el menor, ¿está bien? Vamos a suponer que le da mayor. Yo podría venir y preguntar, ¿ustedes usaron ya el if? Sí, creo que sí. Se los explicamos, ¿no es cierto? Porque yo tengo que preguntar si es menor la 1 que la 2, o si es mayor la 1 que la 2, o si son iguales. ¿Sí? Entonces, yo podría preguntar acá con un el if, y acá al ladito va la pregunta, ¿sí? El if, esto lo vamos a hacer al revés. Profe, ¿qué sería el if? Es un else con un if incluido, sería hacer esto. Else. Y yo pregunto, if len su cadena 1, en este caso, es mayor, o sea, si no es menor, es mayor o igual. Entonces, acá pregunto, vamos a hacerlo así sencillo. Si no es menor, entonces pregunto, ¿es mayor? Entonces, ¿qué significa? En el primer caso, entré por acá, donde len 2 es mayor que len 1, ¿sí? O len 1 es mayor que len 2, es lo mismo. Acá entré por len 1 menor que len 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a preguntar? ¿Sí? En este caso, ¿qué me da el else? ¿Sí? Len 1 me va a decir que es mayor que len 2, esto es para abreviar, o len 1 es igual a len 2. Este es el else. ¿Cuánto vale la relación entre la subcadena 1 y la 2? Y bueno, si en este caso la subcadena 1 es menor que la 2, entonces hago lo que está acá adentro. Pero si no, significa que o la subcadena 1 es igual a subcadena 2 o la subcadena 1 es mayor que la 2. Entonces, ¿cómo hay diferencia entre uno y otro? Si la subcadena 1 es mayor que la subcadena 2, ¿sí? Que es lo mismo que decir que la 2 es menor, entonces acá le pongo que len 1 es mayor a len 2. Acá tengo len 1 es menor a len 2, acá tengo len 1 es menor que len 2, o sea que la longitud 2 es mayor. Acá van los dos puntos. ¿Qué hago si la longitud 2 es mayor? Y subcadena 2 igual a... Ok. Subcadena 2 es igual. Y no, primero iría el signo pesos porque va a la izquierda. Ok, entonces le pongo primero el signo pesos. ¿Cómo lo pongo? Entre comillas. Entre comillas, el signo pesos, cierro comillas, ¿y ahora qué hago? Más subcadena. Así se concatenan. Sí, sí, más subcadena 2. O sea, que si la subcadena 1 es mayor que la subcadena 2, ¿sí? Entonces la que tengo que completar es la subcadena 2, porque me faltan caracteres para que sean iguales. ¿Está bien? Profe, acá dicen compañera en el chat que no sería mejor hacerlo con un while en vez de un if. Es lo mismo, se los iba a dar como ejemplo, como alternativa. Vamos a ver esto, porque acá falta algo, porque acá falta algo. Entonces, en esta opción, ¿sí? Y faltaría el else es que sean iguales, si el else son iguales no tengo que hacer nada, ¿sí? Listo, va acá. O sea, si este es mayor que este, le agrego a la derecha, a la izquierda.
Si el 1 es menor que el 2, le agrego a la derecha el ampersand. Y si son iguales, no me interesa. No le agrego nada a ninguno, con lo cual no hago nada. ¿Está bien? Sí, Sí. Sí, ¿Está correcto? ¿Todos concuerdan? Si es menor, agrego. Si no es menor, o es mayor o es igual. Si es mayor, le agrego a la izquierda tantos pesos como la diferencia de las longitudes. O sea, ¿qué me faltaría para mí para saber cuántos pesos le agrego? Y hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer con un while, donde voy recorriendo el ciclo para cada uno y voy concatenando en el while una tras de otra, ya lo pongo como opción. O tengo esta otra opción. Yo le voy a concatenar un carácter, pero acuérdense que habíamos dicho que podíamos hacer carácter, una variable nueva, es igual, por ejemplo, al pesos multiplicado por un número. ¿Qué significa? Que este carácter o esta cadena de caracteres que tengo acá adentro, multiplicado por un número, significa que la concatene 7 veces, o 2 veces, o una vez. Esta expresión hace que en la variable car agarre un carácter s y lo multiplique por 7. ¿Qué significa? Que lo replique 7 veces. El resultado va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es lo que me va a dejar ese resultado. ¿Ok? ¿Esto se entiende? ¿Se ve y se entiende? Sí. Bien, sí, profe. entonces, cualquier carácter que yo, por ejemplo, escriba entre comillas, ¿sí? Si lo multiplico por un número, significa que lo concatene tantas veces como ese número me indica. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos acá. Si la subcadena 1 es menor que la subcadena 2, yo voy a poner en la subcadena 1 tantos caracteres a la derecha ampersand como los que necesite para que las dos cadenas terminen siendo de la misma longitud. ¿Cuál es esa longitud que me está faltando? Veamos acá. Si mi subcadena 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres y la subcadena 2 tiene 1, 2, 3, ¿cuántos ampersand tengo que agregarle? 2. 2, profe. 2 ampersand. Perdí el ampersand. 1, 2. 2. ¿Por qué 2? Porque son Porque Para dos. el completar error los 5, como la subcadena 1. ¿Y cómo hiciste para dar? ¿Cómo decís a Python, agregame 2? ¿Por cuánto? ¿Por qué sé que son 2? ¿Cómo hago para decirle a Python? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la diferencia? Si yo en una tengo 5 y en otra tengo 3, ¿cuántos caracteres me faltan? restando, profe, no puede ser. Restás Es la el única número. forma, claro, es la única forma, digamos, excepto el while, que no tengo que calcularle tanto, pero ahora vamos a ver cómo hacemos con while. Yo sé que si una cadena vale 5, tiene 5 caracteres, y otra cadena tiene 3, a la de 3 caracteres te tengo que agregar los 5 menos 3 me da igual a 2. La diferencia entre la mayor y la menor me da la cantidad de caracteres que tengo que agregar. ¿Es así o no es así? Es así. ¿Y cómo hago para decirle a Python que me dé la cantidad de caracteres que le tengo que agregar? O sea, yo acá sé que tengo que multiplicar por un número. ¿Y ese número sale de dónde? Abajo Habría que del... crear una nueva variable. Podemos tirar una nueva variable. Podemos tirarla, depende de acá. Si sé que la 1 es menor que la 2, la longitud que yo voy a tener que calcular, ¿cómo es? La diferencia Es sería, len subcadena 1 menos len sería subcadena 2. diferencia de longitud. Sería, perdón, vamos a hacer así, len su cadena 2, ¿no? Sí. Menos len su cadena 1. ¿Va bien?
Sí, sí. Bien, entonces yo ya sé cuántos ampersand le tengo que agregar. ¿Dónde le digo que agregue lo que yo calculé? Por la variable que puso recién. Por diferencia de longitud. ¿Sí? Porque es una variable. O sea, esa variable se transforma en un número, ese número lo multiplica por ampersand y se lo concatena a la subcadena 1. Buenísimo, vamos a la segunda respuesta. Si la longitud de la subcadena 1 es mayor que la longitud de la subcadena 2, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que al revés. Lo mismo que al revés. Entonces, tomo esto, lo copio acá abajo, en la ley del menor esfuerzo, diferencia de longitud. Ahora es al revés, la subcadena 1 es más grande y le resto la subcadena 2. ¿Está bien? Entonces digo, en la subcadena 2 le tengo que concatenar a la izquierda tantas S, tantos pesos como la diferencia de la longitud. ¿Cómo hago? El signo Multiplicar. peso por la diferencia de la longitud. Exacto, y lo puedo poner antes o después, por diferencia de longitud. Y usé la misma variable porque en realidad la uso solamente para esto, entonces acá la piso. ¿Está bien? Entonces en la subcadena 2 va a ir tantos símbolos pesos como la cantidad, la diferencia de longitud que tengo y se lo concateno a izquierda, porque lo pongo adelante de la cadena, de la subcadena 2. Ahora, supongamos que quiero averiguar que si son iguales. Entonces, si yo acá solamente pregunté si es mayor, va a venir por mayor, ¿sí? Y si fueran iguales, no hace nada, ¿sí? No hace nada. ¿Por qué? Porque no tengo que concatenarle nada porque son iguales, con lo cual la relación de que sean iguales las longitudes no las necesito. ¿Está bien? O sea, si no es menor y acá en el else no es mayor, es que son iguales, con lo cual no le cambio nada a las subcadenas, ni a una ni a la otra, las dejo a las dos tal cual están. ¿Está claro? Claro, va a imprimir igual las dos subcadenas, las va a imprimir si son iguales, las va a imprimir así como vienen, sin agregarle nada. ¿Verdad? No va a entrar en ninguno, si son iguales no las No va a va entrar en a ninguna cambiar. subcadena. Acá estoy alterando la cadena 1 y acá estoy alterando la cadena 2. Con lo cual, acá abajo me quedó el print. ¿Sí? Entonces, veamos ahora qué pasa hasta este punto. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Vamos a elegir de nuevo ingreso de una cadena. Vamos a empezar con elefante. Elefante. A ver si sale. Ingreso en la cadena, elefante. Se ve ahí, ¿no? Bien. Las letras repetidas son las dos E, porque acá hay una E, acá hay otra E y acá hay otra E. Hay tres E. Una de las dos E fue a parar a la cadena 1. ¿Sí? Después, no hay más repetidas. Cuando encontró la segunda E, la tiró en repetidos. Cuando encontró la tercera E, la tiró en repetidos. Las otras no están repetidas. El azar me mandó la E y la T a la primera cadena y la LFAN a la segunda cadena. Con lo cual, lo que tenía que hacer es la diferencia entre 4 y 2 es 2, agregarle 2 ampersand a la derecha de la primera cadena. ¿Sí? Si lo hicimos bien, por la derecha con un ampersand. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Da o no da? Es re difícil. No, no es re difícil. Ahora después lo hacemos con while. No es re difícil. Hay que sentarse y seguir las instrucciones. Fíjense lo que hicimos. No pensé el programa completo. Lo empecé a desarrollar por partes. Vamos a probar si sale con la última. Esperen, la última es martillero. Martillero. De entrada, sé que tengo martillero, las repetidas, la L y la R, ¿cierto? ¿Qué hace? La L y la R las guardó como repetidos.
Después encontró M, R, I, E, las puso acá, no le agregó nada a ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos de casualidad dieron iguales. No significa que siempre va a dar igual, pero vamos a correr de nuevo. Martillero. Fíjense qué pasó en este caso. La L y la R, obvio, están repetidas. En la cadena 1 puso una R y todos los otros azares salieron 2. Metió todo dentro de la segunda cadena. Por lo tanto, a la primera cadena le añadió 2, 4, 6, 7 y acá hay 1, le agregó 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampersand. Y es el azar el que lo marca, cómo agrega las cosas, ¿sí? Si son iguales, el programa no me cambió nada, ¿sí? Me escribió 5 caracteres de este lado, 4 caracteres de este lado, 4 caracteres de este lado, las repetidas de este lado. Mi lógica es, primero, recorro la cadena. Me pregunto si la letra está en alguna de las dos subcadenas, o sea que si yo ya antes las había encontrado. La primera vez la letra no va a estar en ninguna de las dos porque porque es la primera corrida, es la primera letra que encuentro, con lo cual no va a estar ni en repetidos, ni en la subcadena 1, ni en la subcadena 2, o sea, no está ni en una ni en otra, ¿sí? Entonces, no está en ninguna, es un AND. ¿Mm? Entonces, el resultado de esto es falso, porque no está ni en una ni en otra, por falso se va a la salida del else. Entonces, ¿qué hago? Calculo el azar, un número entre 1 y 2. Si el azar es 1, le pongo en la subcadena 1, le concateno la letra. Si el azar me dio 2, a la subcadena 2 le concateno la letra. Esto lo hago con todo el recorrido, porque lo primero que tengo que hacer es distribuir las letras en las dos subcadenas. Y lo hace como se le ocurre a la función azar, dónde las pongo. Y donde me salga el azar, con un 1 y con un 2. ¿Mm? Entonces, si cuando volví a recorrer la letra la llegué a poner en una de las dos subcadenas, lo único que hago es guardo esa letra en repetidos. ¿Sí? Solamente la guardo en repetidos. ¿Sí? Entonces, si no está en la subcadena, ¿eso para qué me sirve? Si la letra ya está en la subcadena 1 o en la subcadena 2, la guardo en repetidos. Todas las veces que se repita cada letra. Y después, si no está en ninguna de las subcadenas, las voy concatenando donde me diga el azar. Bien, hasta acá hice el recorrido para poner letras en la cadena 1 y letras en la cadena 2. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda de esto? No, profe, ahí está. Bien, muy bien. Ya tenemos distribuidas las letras. Bien. ¿Cuál es más grande, la primera o la segunda? ¿Y qué hago si las dos tienen diferente longitud? Bueno, vengo y pregunto. Si la longitud de la cadena 1 es menor que la longitud de la cadena 2, ¿qué hago? Y como yo necesito la diferencia entre la 2 y la 1, ¿sí? Yo digo que a la subcadena 1 le voy a concatenar a derecha tantos ampersand como esa diferencia de longitud. Si son 5, le voy a concatenar 5 ampersand a la derecha de lo que yo había cargado. Si no es menor, significa que es mayor o igual. Después igual les voy a corregir esto. ¿Mm? Si no es menor, es mayor o igual. Entonces, supongamos que la longitud de la 1 es mayor que la 2. ¿Qué hago? Calculo la diferencia, ¿sí? Porque yo ya sé que son diferentes. Calculo la diferencia. Que la 1 menos la 2 me va a dar un número. No hago la 2 menos la 1 porque me va a dar negativo y no quiero, podría resolverlo de alguna manera. No quiero hacer eso. Quiero saber dónde la pongo. Entonces la diferencia de longitud me da 3. Entonces digo, a la subcadena 2, como la 1 es más grande, el ejercicio me dice que si la de menor longitud es la segunda, le voy a agregar a la segunda tantos pesos a izquierda como la diferencia de longitud. Si la diferencia de longitud es 3, le agrego 3 pesos. Si es 1, le agrego un peso, un símbolo pesos. ¿Sí? Pero si son iguales, no va a entrar por este if. ¿Está bien? Entonces, no entra por el primero, no entra por el segundo, no hago nada, porque tienen la misma longitud. Hasta ahí se terminó lo que vimos hasta ahora, parte del enunciado. ¿De esto hay alguna duda? No, nada
nada más le quería preguntar, si hubiera puesto el if, ¿no? En vez de else, if, abajo tiene que ir un else sí o sí como para terminar o no. No, porque si no entro acá, No, me no, pongo digo, a o leer. sea, no en esto en sí, sino no pasa nada si termina, si dice el if y después ahí Es ya que terminó no todo. pasa nada, yo acá podría ponerle Por un el else. if en sí le pregunto, porque siempre que lo quiero poner nunca me sale, siempre me tira error. No, no, no. Yo el else, si yo abro un if, yo podría tener un if y un else acá abajo. Pero Pero no como no pasa me nada si no interesa hay la un else. rama negativa de este if, porque ya sé que si no es menor y no es mayor, es igual, y por igual no voy a hacer nada, yo tendría que agregar el else acá, vamos a resolver esto, si realmente por igual tengo que hacer alguna otra combinación de datos. ¿Está bien? Sí, no, igual yo no le Entonces, preguntaba por este ejercicio en sí, sino de que yo cada vez que pongo el if nunca, siempre me tira error y nunca me sale ponerlo. No por el ejercicio en sí, sí lo entendí, está bueno. vamos a hacerlo así. Entonces, este else lo vamos a ocultar y acá abajo le voy a poner al mismo nivel un el if. Un el if, hacen un else y un if todo junto y pongo la pregunta. Vamos a ver si funciona, ¿ok? Esto puede ser acá o puede ser corrido acá, da lo mismo. Lo puedo dejar intentado. Vamos a ver si funciona acá con esto. Vamos a ir con elefante. Elefante. Ah, bueno, no sé qué me va a dar. Elefante. Tengo dos repetidas, me puso solamente la L la primera vez y efant en la segunda, con lo cual acá tengo 2, 4, 5 y acá tengo 1. Entonces, si la longitud de la subcadena es menor que la 2, ¿sí? Va a entrar por el ampersand. ¿Está bien? Porque Claro, la era más primera me... por el uso del elif que le preguntaba yo. Bien. Y en el if Sí, no entró porque se cumplió la primera y sale del ciclo del if y viene acá abajo. sí, listo. Gracias. ¿Está bien? Si lo corro de nuevo, todo va a depender del azar, martillero. ¿Ves? Acá entró el segundo if. El primer if no se cumple porque la longitud de la cadena es más grande que la 2, con lo cual entra por el if. El if te ahorra hacer el else y después un if abajo. Y si no se cumple que es menor y no se cumple que es mayor, sale por acá. No se cumplió el if, no se cumplió este otro if. ¿Sí? A este if va a entrar si no se cumple el primero. Si la segundo if que está dentro del else es un else con un if pegadito. Si no se cumple esta condición, sale del ciclo. ¿Tengo algún otro else abajo? Porque yo podría ponerle un else acá abajo. No tengo nada, entonces no se cumple la condición 1, no se cumple la condición 2, listo, no se cumple ninguna condición. ¿Qué tengo que hacer? Nada, porque en este caso son iguales. Entonces, yo de una, ¿sí? Y además esta diferencia de longitud podría haberla agregado acá adentro. En vez de diferencia de longitud, le pongo esto. Lo pongo entre paréntesis. Y puedo, uy, me quedó mal el paréntesis. Ahí está. Puedo hacer una diferencia, porque estos son caracteres, me va a generar un número, la longitud de la 2 menos la longitud de la 1 me va a dar un número, ese número lo multiplico por ampersand, significa que lo copio el ampersand n veces como me dé este resultado. O sea, lo puedo hacer escribiendo la variable con la diferencia, metiéndolo acá adentro, si es que le queda más claro a ustedes, o directamente en el concatenar le pongo una ecuación. Pongo la longitud de la 2 menos la 1, me va a dar un número, porque yo ya sé que va a ser mayor que 0, y se lo concateno, se lo multiplico al ampersand. O sea, estas dos variantes es lo mismo. ¿Está bien? Hasta ahí. Ah, me falta algo, me falta algo. Me falta algo. La 3, la subcadena, tiene la misma longitud. La primera subcadena deberá estar en mayúsculas y la segunda en minúsculas. ¿Sí? Cadena egresada. No, esto es el ejemplo. Quedó mal copiado.
¿sí? La primera de las subcadenas deberá estar en mayúscula y la segunda en minúscula. Entonces, lo que sigue a continuación es un copiado mal mío. Esto tendría que haber estado acá. Entonces, cada vez que yo ingreso una cadena, por ejemplo, yo lo que podría hacer es convertir a mi cadena en todas caracteres minúsculos. Y después me fijo dónde quiero poner las mayúsculas. Entonces, para no tener, supónganse que ingresan una cadena y algunos me ponen una letra con mayúscula, otra con minúscula, y para que la comparación siempre sea la misma, en este caso no estoy comparando las letras con ningún lado, pero sí al final tengo que saber cuál subcadena la pongo en mayúscula y cuál la pongo en minúscula. Entonces yo sé que la primer subcadena deberá estar en mayúsculas y la segunda en minúsculas. ¿Cómo hago para lograr ese efecto? Con el Punto upper para las mayúsculas y punto lower para las minúsculas. Exacto. ¿Dónde lo pongo? En el print. Lo puedo poner en el print o lo puedo poner afuera si es que lo quiero afuera, pero si lo pongo en el print me queda solo disponible para mostrarlo, y si yo necesito utilizarlo, yo tendría que alterar la característica de la subcadena que va cambiada, ¿sí? Entonces yo digo, lo primero que hago cuando recibo una cadena, ¿sí? Lo voy a poner justo acá abajo, voy a decir cadena igual cadena punto lower. ¿Sí? Esto en general, si yo no tengo ningún conflicto en lo que el usuario me ingresa con letras mayúsculas y minúsculas, y tengo que entrar a trabajar con caracteres, si los pongo todos en lower no voy a tener ningún tipo de conflicto con mayúsculas y minúsculas. Entonces, por costumbre y porque por ahí me va a alterar algo, si yo no tengo esta problemática que cuando comparo, supóngase que quiera comparar la cadena con vocales y diferenciar los vocales de las minúsculas de las mayúsculas. Primero, ¿sí? Lo que hago es transformo la cadena toda en minúsculas. Esta es una opción, no es necesario. Y después vengo acá abajo y solamente transformo en mayúsculas la subcadena que corresponde. O puedo no hacerlo acá, ¿sí? Esto puedo no ponerlo, en este caso no lo necesito, se los muestro como ejemplo, y lo que tengo que hacer es, la primera subcadena deberá estar en mayúsculas y la segunda en minúsculas. Entonces, cuando yo, en vez de hacerlo en el print, digo, lo voy a necesitar para usarlo para otra cosa, yo voy a hacer subcadena 1 igual subcadena 1, ¿y cómo hago para transformarla en mayúscula? punto upper. Punto upper. Sí. ¿Sí? Entonces, la subcadena 1 la transformo en mayúscula, ¿sí? Y la segunda en minúscula, por las dudas, hago lo mismo, y a la subcadena 2 la transformo en ¿qué? En lower. Listo. Y ahí tengo el Me print. faltó poner el 2, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Bien. Y no necesito hacerlo en print. Si yo quisiera hacerlo en el print, perfectamente, a la subcadena 1 le pongo punto upper o punto lower, y a la subcadena 2 le pongo lo que corresponde. Lo puedo hacer dentro del print. No me queda dentro del print, no me queda guardado el mayúscula y el minúscula. Entonces, ¿lo puedo hacer acá o lo puedo hacer acá adentro si solo lo tengo que mostrar así? Como estoy hablando de que estoy haciendo conversiones y que por ahí esto puede ser una clave y demás, y bueno, me conviene convertirlas en upper y lower de acuerdo al indicativo. Una clave de seguridad que van a entrar y quieren, pongan la clave de seguridad. La primera tiene que haber 4 letras y 5 números. La primera tiene que haber por lo menos 2 mayúsculas y 2 minúsculas. Entonces ustedes tienen que ir armando esas claves con el upper o el lower según rompen los cocos los que te piden las claves. Después contar cuántos caracteres tenés. Bueno, la diferencia, poneme un número, no sé, poneme un carácter ampersand o poneme un carácter pirulo. Bueno, lo van haciendo por partes y queda la variable convertida. Si ustedes hacen esa conversión dentro del print porque le anexan un punto lower y demás,
la variable en realidad no quedó convertida. En este caso, si lo ponen dentro del print, está bien, lo muestro en mayúscula, lo muestro en minúscula, como me dan las indicaciones. Lo normal es que se desarrolle dentro del programa, porque si te lo piden es por algo te lo van a pedir, no simplemente para mostrarlos. Es porque están armando algún tipo de clave y la clave la tienen que ir guardando. ¿Ok? Usar ecuaciones o conversiones dentro del print solamente es válido conceptualmente en el desarrollo de una aplicación para simplemente mostrarlo de esa manera, mostrarlo con florcitas, con numeritos o con lo que sea, porque este print va para el usuario. Y no quedan las conversiones que hacen dentro del print aplicadas a ninguna de las variables que usa el programa. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda de esta parte? Hola. No. Bien. Creo que en ¿Alguno? el elif le está marcando en rojo. No sé si tiene algún error. Acá me está marcando en rojo. Sí. Syntax error invalid. A ver, déjame que lo corra para... Está mal escrito el if. No me acuerdo si era así. Ahí está. No, no puede ser. No, no puede ser. Era así. Denme un margen y después lo estudio a ver en dónde me estoy Si no, equivocando. escriba de vuelta el elif. Capaz que es eso. No, sí. El teclado maldito me... El if. Yo no, lo que pasa es que como yo en este teclado, en esta pantalla, no veo, bueno, déjenmelo poner en suspenso. El if, dos puntos. Lo voy a solucionar ahora para que no quede mal. Y dentro de un ratito, Profe, creo que es el len que está arriba, tiene otro paréntesis en su cadena 1. Es cada ahí, ese. uno. A ver, ese paréntesis. Claro, El falta el paréntesis que está. paréntesis. Falta el paréntesis. Exactamente. No, el paréntesis que está antes del len, bórrelo, es ese. Ese no No creo que lo no. puedo borrar porque yo tengo que Bueno, entonces restar. sumale otro Este, paréntesis al de la derecha. Porque claro, falta un paréntesis en ese. me faltaba este paréntesis que acabo de poner recién, tenés razón. Por eso está No, pero en buscando. ese hay. Ah, ok. Pero sí en rojo. Qué raro. Ah, no, esto. No. Cadena 1 es su cadena 1 más length de su cadena 2 menos length de su cadena 1 y cierro el paréntesis. Pruebe de poner de vuelta el elif ahora a ver si se lo toma. Sí. No veo el rojo ahí, a ver. Ahí está. Listo. Era eso. Era que me faltaba, me estaba marcando un error y no era claro, el error de sintaxis. Y hay que hacer lo que me soplaron recién. Mirar hacia arriba en qué me equivoqué y era que faltaba este último paréntesis. Se ve que en algún momento cuando cambié el else por el if, debo haber entrado acá y haber tocado algo acá o me olvidé ese paréntesis. Es eso, y ahí está bien. Gracias al que me sopló, faltaba este paréntesis ahí arriba. Bueno, una de las cosas que pasa en PyScripter, que a veces les detecta, porque acá es el PyScripter que se los avisa, es que hay algo erróneo en la sintaxis y lo único que puede decir es que yo estaba esperando un cierre de paréntesis y me encontré con algo que no tiene que llevar un cierre de paréntesis. Encontró un el if y este de arriba está buscando el paréntesis. Lo mismo en el print, si ustedes se olvidan en un print hacer un paréntesis o en algún lado, les va a marcar
en una sentencia siguiente hay algún tipo de error de sintaxis. Y normalmente ese tipo de errores que no los sabemos detectar a priori tan rápido es porque debe faltar un paréntesis en alguna instrucción. ¿Ok? Así que estuvo bien el haber detectado que faltaba el paréntesis. Bien, el if lo que hace es, te hace un else con un if todo pecadito y me evito tener que hacer dos instrucciones, un else y después un if abajo. Lo hace todo junto y yo pongo la condición. Entonces, el if funciona como un else, pero que te permite escribir la pregunta. Esto sirve para cuando yo tengo varias condiciones, una abajo de otra, lo resuelvo, porque si yo tengo que hacer ifs anidados, ¿sí? Fíjense que acá puse un if, un else, otro if y otro else, ¿sí? Entonces, el if me va resultando en situaciones de consultas diferentes. Cuando hay cosas que tengo que preguntar con varias características, si no se cumple el primer if, vengo acá y pregunto esto. Si no se cumple el if y yo acá abajo quiero más condiciones, acá puedo poner otro el if con preguntas y hace esta pregunta. Si no se cumple esta, hace esta. Si no se cumple esta, hace esta. Si no se, ¿entienden? Va ciclando hacia abajo con los else if. ¿Mm? Pero me ahorra el if y el else anidado. ¿Está bien? Bien, alguien dijo que, no sé si tienen alguna otra pregunta o quieren terminar de ver cómo se hace con un while. Profe, yo una pregunta corta. Si Sí, entra en el if, ya no entra en el if, ¿no? no, sí, siempre entra en el if. No, No, no entra o en el sea, if. Si claro, si entra en entra el el if, if, no ya entra en no. el if. Ah, listo, ok, ok. Y sale por el final. ¿Mm? O sea, no entró, si son iguales, no entró acá y no entró acá. Entonces, si son iguales, no le cambio nada a la subcadena. ¿Mm? Si yo pregunto acá arriba, si son iguales, menor o igual, ¿qué pasa si me da igual? Vamos a hacer acá. ¿Qué pasa si la subcadena es menor o igual que la subcadena 2 y me da que son iguales? Entra. ¿Cómo hace este cálculo? Subcadena 1 de longitud 2, subcadena 2 de longitud 2. 2 menos 2, Cero. 0. 0. Viene acá. Subcadena 1 más el ampersand multiplicado por ese número que resultó de esta diferencia, que es un 0. ¿Qué hace? Nada. No le va a sumar nada, claro. No me va a concatenar nada porque me va a decir 0 veces concatenámelo. Ah, 0 veces significa que no te lo tengo que concatenar. Por eso yo decía que si yo acá pongo un menor o igual y si acá en vez de un if tengo un else y entro por mayor, va a entrar por mayor o igual. Por mayor o igual le va a concatenar un 0 y acá a izquierda no le va a poner nada. O sea, si son iguales las subcadenas, no va a agregarle ni ampersand a derecha ni pesos a izquierda porque son iguales las cadenas. ¿Sí? Entonces, yo no pregunto por igual y por eso yo de entrada había puesto un else y preguntaba por esto con un if y si no me daba, no hacía nada. ¿Por qué? Porque no tengo que alterar ninguna de las dos subcadenas si son iguales. ¿Se entiende esa parte? Se los hago Sí, sí. acá si quieren. Se los hago acá. Bueno, Bien, esto es else. Entonces, si la longitud de su cadena es menor que la subcadena 2, else, if la longitud es mayor, voy para allá, ¿sí? Y si son iguales, ¿tiene sentido que pregunte? Y no. No, porque si son iguales, va a entrar por acá, me va a calcular el peso por la diferencia de longitud que es 0 y me va a concatenar nada. Entonces, puedo hacer esta trampita de decir, bueno, si es mayor, hacelo, y si es igual, y bueno, si es igual no hace nada, y si yo preguntara acá por menor o igual acá arriba, o por menor o igual acá arriba, da lo mismo, porque si es menor o igual no le va a cambiar nada.
¿sí? Y no va a entrar, y acá no voy a preguntar por mayor o igual, porque por igual ya pregunté arriba. ¿Se dan cuenta de esta sutil diferencia? Por igual no entra ningún if, significa que no altera nada. No necesito preguntar qué hacer, pero si yo pongo el if, la longitud de la cadena es mayor, solamente va a entrar por mayor, y de nuevo por igual no va a entrar y va a venir acá. ¿Está bien? Claro, profe, porque si hay una resta y esa resta te va a dar 0, entonces no tiene mucho sentido Exacto. hacerlo Si le igual. pongo, si le pongo un igual, me va a dar 0 y no me va a agregar nada para este lado. ¿Ok? Entonces, el igual no cambia nada. Por eso, si no cambia nada, yo solamente entro por menor y por mayor. Por igual no cambia nada y quedan como están. ¿Y qué hago? La subcadena 1 la transformo toda en mayúscula, la subcadena 2 la transformo toda en minúscula, y colorín colorado, este cuento se ha acabado y vamos a probar. Elefante. Y me puso, ¿dónde va el cursor? La subcadena 1 en mayúscula y la subcadena 2 en minúscula. ¿Está bien? Y las repetidas de este lado. ¿Listo? ¿Alguien quería ver? El Sí, igual nada más le serviría si quisiera que si son iguales ponerle al final un asterisco. una flor, qué sé yo, sí. Sí, Pero para eso le para eso. serviría nada más, pero si no, no tiene sentido. Para eso, no en este caso. No significa No, que no no, hay si que poner. fuera que te dijera Tengo, ahí, claro, si son iguales, agregales a los dos, qué sé yo, un corazón, un más, un igual, ¿sí? Si son iguales, si quieren lo podemos hacer. Si son iguales, vamos a agregar, hacer acá. Acá tenemos else, no es mayor, no es menor, no es mayor. Y acá, si no es ni menor ni mayor, acá viene el else. Y voy a hacer, ¿qué hago? si el len de subcadena 1 es igual al de Subcadena, subcadena 2, es esto, el else me da, miren, si el length de la subcadena 1 es menor que la 2, hago esto. Si no, pregunto, si la subcadena es mayor que la 2, le hago esto. Y este else, que está mal puesto, ¿sí? ¿Qué hace? Y por menor no entró, entonces tiene que ser mayor o igual. Si es mayor, hago esto. Y si no, este else solamente sale por igual. ¿Sí? Y entonces a subcadena 1 le voy a poner subcadena 1 más y le voy a concatenar un igual. Y lo mismo voy a hacer en subcadena 2. ¿Por qué? Porque sí, qué sé yo, porque tengo que poner algo. A subcadena 2 le vamos a poner, en vez de un igual, le voy a poner dos iguales. Son iguales, ¿sí? Son iguales. ¿Por qué hago eso? Pues se me canta. Run, no sé si me va a dar. Elefante, tenemos que tener mucha suerte. No, no me da. Vamos a poner una cadena MA. Ampersand, ampersand, MA. No tengo ninguna repetida. Me puso ampersand, ampersand en el primero. Porque no me, está bien, me puso ampersand porque no, tenemos que obligarlos a que el azar sea siempre el mismo, pero no voy a tener tanta suerte. Ahí está. Puse dos letras como palabra, MA. Encontró la M y la puso en la segunda cadena. Después encontró la A y la puso en la primera cadena. Y no hay más letras, una M y una A. Entonces, viene por acá y lo que hace es, si la subcadena 1 es menor que la 2, no. La subcadena 1 es mayor que la 2, no. Entonces, la subcadena 1 es igual.
Con lo cual a la subcadena 1 le pongo un igual y a la subcadena 2 le pongo dos iguales. Hizo esto, salió por esta rama. ¿Sí? ¿Va? Sí, profe. Bien, listo. Solamente me queda un ratito antes de que entre Santiago y pueden hacerlo con while. Esto mismo que hicimos acá adentro, lo podemos hacer con while. Y lo tengo hecho y no lo voy a hacer para no. Opción 2. Bien, acá está. Acá está. La segunda parte, la primera parte es igual. ¿Sí? Acá lo hicieron con un run range de 1 a 3. Entonces van la subcadena 1 con este elemento. Este está mal hecho. Ah, está bien, subcadena 1 y subcadena 2, concatena. Entonces acá viene el while. En vez de hacer los else, los if y los else, ¿sí? Concatenando la cantidad de caracteres, ¿m? Entonces, ¿qué es lo que está acá abajo? Lo hacen con un while. ¿Qué significa? Que mientras la subcadena 1 sea menor que la subcadena 2, la va concatenando tantos ampersand como ciclos haga dentro del while. Y después, si la subcadena 2 es menor que la subcadena 1, va concatenando el pesos en la subcadena 2. Entonces, por acá no va a entrar de entrada porque la subcadena 2 es mayor que la 1. Subcadena 2 es mayor que la 1, entra por acá. La subcadena 2 es menor que la 1, entra por el while. ¿Qué hace? Concatena, hace un ciclo de tantas veces como la diferencia entre la subcadena 1 y la subcadena 2. ¿Cómo se calcula esa diferencia? Y bueno, si yo le agrego un carácter a la subcadena 2, me va a quedar que la subcadena 1 se va a ir acercando a la longitud de la 2 hasta que sean iguales. Cuando las longitudes son iguales, es que ya concatené las cantidades de pesos que necesitaba. ¿Por qué? Porque la transformé en una longitud que va incrementándose la de la subcadena 2. ¿Está bien? Corremos esta versión. A ver si tiene lo mismo. Debería tener lo mismo. Voy a correr. Elefante, no sé qué me imprime, ahí está, elefante. ELF en la subcadena 2. En la 1 encontró la A y la T, las puso en mayúscula, y las repetidas son la E. Fíjense que las mayúsculas las concatenó cuando los ampersand cuando entró en este while. Al segundo while no entró, porque la diferencia la tengo en la cadena 1. Entonces, de esta manera puedo resolver la concatenación. En vez de usar en vez de usar, acá lo estoy usando haciendo la cuenta, podría directamente poner la diferencia acá adentro. ¿Ok? Diferencia de longitud adentro. Entonces, en vez de hacer estos else, ¿sí? Los resolvió con un if. Yo acá en el else, cuando voy concatenando, me va poniendo los ampersand, me va cambiando la longitud nada más. ¿Está bien? ¿Los mareé? Sí, yo me mareé un poco con el while, profe, pero igual Con, en el con el parcial es while, lo mismo, es válido en el parcial hacerlo de las de cualquiera de las dos formas. cualquiera de estas dos formas, o si encuentran otra forma, también la pueden hacer. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, yo acá adentro, esta diferencia de longitud, ¿sí? La puedo poner adentro. Y esta la saco. Entonces, tengo esta y acá en la otra lo mismo, al revés, acá lo puse, ¿sí? Diferencia de longitud no la uso. ¿Sí? Entonces me queda así el programa. Len subcadena, else if, tendría que poner el if, no necesito hacer el else para hacer esta parte. Porque esta parte nunca entra, digamos, no tiene sentido entrar porque solamente se los puse como muestra, porque no voy a cambiar nada en la cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque las longitudes son iguales, entonces no voy a cambiar nada. Esto no va.
y este no va. Entonces me queda así. Acá cambio la longitud. Esto comentario no hace falta porque ya se dieron cuenta. Y me queda así el programa. Y en el otro programa me queda más o menos de la misma manera. Acá tengo un while que lo recorro y en el otro lo que tengo es, le concateno directamente en el if la cantidad de caracteres que necesito. Lo mismo, si encuentran otra manera de hacerla o si preguntan if, else, también vale mientras funcione. ¿Ok? O sea, no hay un criterio básico para decidir cómo hay que hacer una programación. Lo que sí es que ustedes tienen que analizar e ir pensando, incluso yo se lo fui escribiendo acá abajo, yo pongo la R acá, la S acá, pongo cuando encuentro un repetido, ¿sí? Voy desarrollándolo en una especie de prueba de escritorio y voy insertando la parte del programa que me va saliendo y voy dejando el espacio para ir resolviendo otros casos. Entonces después me encuentro que necesito una variable repetida, bueno, la agrego. Me encuentro que necesito una cadena adicional para poner otro tipo de cosas, o por ahí necesito contar y mostrar cuántos están repetidos con un contador, ¿sí? Encontré tantas letras repetidas, una cosa así. Bueno, voy agregando las variables que se van necesitando. Resuelven el corazón del programa y después van agregándole las distintas funcionalidades que piden. Esa es la manera de resolver y plantearse la lógica. ¿Ok? Bien. ¿Dónde tengo? Ah, 34. Todos los que están, ¿alguno hizo cuestionario? No, yo no, profe, quería esperar a la explicación No, fija de ahora. pregunté si alguno lo había hecho. Los que no lo hicieron, si no contestan, ya sé que no. Ok, bueno, y Ana, ¿te sirvió la explicación? ¿Entendiste? Sí, profe, sí, me reservió, estaba trabada como para poner algunas cosas. Como que leí todo junto y ahí atropellé las ideas y no me salía a hacerlo. Hice Exacto, una entonces primera parte, pero bueno, no me salía. claro, el ejercicio lo tienen que ir analizando por partes, ¿sí? Piénsenlo ustedes, ¿qué harían? Entonces yo tengo una palabra, bueno, tengo esta palabra, ¿qué me pide? Tengo que encontrar, dividirlas al azar. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Una función de azar. ¿Dónde lo hago? Y bueno, tengo que ir viendo dónde lo hago. Lo van intercalando y después lo van modificando. Le tengo que agregar además que si le ponga punto upper, punto lower, bueno, ¿dónde lo hago? Si es solamente al final, directamente lo resuelvo al final, porque no estoy comparando qué tipo de carácter, si es una vocal mayúscula, minúscula, ¿sí? No estoy comparando esas cosas antes. En todo caso, normalmente lo que se hace es ingreso una cadena para evitar conflictos entre los caracteres, que si son mayúsculas, minúsculas y nada, analizo todo el problema convirtiéndola a la cadena en una cadena lower, o sea, minúscula, ¿sí? Entonces con eso convierten la cadena. ¿Más? ¿Algo más? Bien, son y 49. No lo veo a Santiago por acá todavía, pero ya va a entrar. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Nada. ¿Está todo bien? Vamos a tomar un café y volvemos. Faltan 10 minutos y arranca Santi con la parte teórica nueva. Bien, entonces yo dejo un ratito, ustedes quédense, me voy a buscar un cafecito y vuelvo si no hay nada más. Y el cuestionario, acuérdense que el cuestionario va a estar habilitado hasta las 8 de la noche, con lo cual, como muy tarde, entren a las 7 de la tarde porque tienen una hora para resolverlo. ¿Sí? Alto miedo el Bueno, cuestionario, profe, profe. Buen día. No, no, no. Yo lo hice igual, pero por eso. Medio Está bien. asustadizo.
No. Tómenlo con calma, porque es una práctica para el parcial. Acuérdense, tienen opciones de al final recuperar alguno que les haya ido muy mal, ¿sí? Recuperar, porque todos los cuestionarios estos se promedian y después el resultado de la nota promedio de los cuestionarios se promedia con el TP, con lo cual le das muchas chances a que el promedio de los cuestionarios no sea bajo. Y para que el cuestionario le salga bien, que en realidad son mucho más fáciles de lo que va a ser el parcial, porque en el parcial vamos a incorporar todas las funcionalidades que van aprendiendo y que fueron haciendo hasta ahora. Entonces está bueno que practiquen. ¿Qué me dice qué decís, Benjamín? Que toma las clases haciendo un viaje astral. Más claro que Entendí. Profe, si se fija bien, hay un alumno que está durmiendo. ¿hay un qué dijeron? Recién Hay acabo un El de- alumno que está dormido, profe. Ah, bueno, lo lamento. Si usaron esta parte para dormirse, si están durmiendo, que se aburrieron. Sí, ¿Qué pero sé yo? con la cámara prendida está, profe, ¿no lo vio? No, ¿quién es? Ay, Fíjese, Mati. profe. Profe, peguen un grito a ver si se despierta. Y que no Matías, estudia porque no quiere. pero debe tener apagado también el sonido de su PC. Mati, Póngalo un 1, no vale eso. Póngalo un 1, no vale. No tiene que aprobar el cuestionario. qué mala onda. ¿es él durmiendo o es él puso una foto dormido o está No, es el No, porque está dormido, recién, profe. sí, recién se dio vuelta. Está en el quinto sueño, se renota. Mati, despertate, no vaya a ser que entre el profe y te vea durmiendo. Yo no dije nada, ¿eh? Che, me retenté, ¿no? Yo también. Yo no lo aguanté. Bueno, pero por lo menos ahí comprueba que estuvo presente. No puedo creer. Pero realmente, ustedes Esto es peor que los memes. Es la ventaja de las clases virtuales. ¿Vieron que se movía realmente? Se movió para Sí, profe, acomodarse. sí, claro, tipo, se dio vuelta, recién no estaba así. No será una foto, profe. En toda, No, cuando estaba no, explicando, profe, Que estaba alguien así. le haga un meme, por favor. No Que alguien le tienen haga un un, meme. no tienen, Hágale un no meme, tienen por el favor. celular Súbalo de él. a la facultad. A la No página de la facultad. Sí, profe, pero está Haga dormido. viral en dormido. TikTok. Espere que hago Me un, retenté, profe, perdón, me retenté. Ya llegó el profe. No, que no se entere, profe. ¿Dónde está el profe? Ahí conecten, estás conectando el audio. Mejor ni conectes el audio, Santiago. No conectó Me el di cuenta, audio. yo veía que hablaban de una persona y digo, ¿quién es esa persona? Y después veo la cámara. Bienvenido, Santiago. Ahí tenemos un estudiante dormido. Por eso vas a ver que mucha risa. ¿Dónde está? ¿Se despertó? No, ahí está. Ahí está. Ahí levantó la cabeza. ¿Alguien está grabando esto? Que lo grabe. Tenés que darle clases. ¿Cómo le gritamos para que se despierte? Para mí No tiene- tiene muteado. Y no nos No tiene el número, no tiene, porque tiene la cámara muteada, pero el teléfono, ¿no tiene celular esta criatura? Para que vea la casa. Pará. Sí, pasa que no sabemos cuál es porque en el grupo, A ver si está en el grupo, ahí lo busco en el grupo, a ver me si parece está. que en el grupo no está. O sea, hay dos Mati, Es Mati Soy Borda. uno. pero no tiene el Mati. apellido. Bueno, no importa, llamen al otro Mati. ¿Quién es el otro Mati? Hay que está? Matías Lagrote y hay un Mati que no tiene nada. Y bueno, será el Mati que Telegram, no te- hay que fijarse que ahí están los nombres. A ver, en Telegram. Hay mucha gente conectada en Telegram. Qué bizarro es esto. ¿Qué tal, Santi? Anda fresco el pana, ¿eh? ¿Estás despierto, Santi? Sí, sí, sí. Profe, no se vale, póngalo un 1. Es un papelón. Todos se rompen el lomo acá estudiando y el pibe está ahí durmiendo. No se puede así. Pobrecito, tiene sueño, vaya a saber. Por ahí trabajó hasta muy tarde. Se fue de gira. ese Ah, pibe. acá lo encontré. Escucha que el celular que suena. Profe, ¿va a grabar la clase? Ahí se despertó.
La cara. No, apagó la cara. ¿Qué Quedaste Puso la grabado alarma para también, despertarse a Mati. tiempo. No, lo llamé yo por Telegram. Ah, bueno, Qué buenísimo. susto se habrá pegado. Bueno, La cara que puso encima que yo. Santiago, los tenés serviditos ahí a todos despiertos. Estoy grabando la clase. Matías, levantate y sentate delante de la PC, por favor. Que están grabando, ¿eh? Mirá que te están grabando. No le importa nada. Está prendida. No le importa nada. Está haciendo un stream, durmiendo 24 horas. Le chupa un huevo. Ah, genial, eso no iba a ver. Ah, no lo puedo creer. Bueno, Santiago, todo tuyo. Te regalo el equipo este de trabajo. A ver, estaba mirando. Bien, espero que sean las 10 y que se conecten todos, porque Ay, hasta ahora somos me 50. todo este Matías. Se despierten todos. ¿Se puede programar desde la cama? Ya hicieron el cuestionario 18. Ah, no, todavía están. Ah, hay alguno que empezó a las 9. Bueno, si están acá, acuérdense que tienen una hora, se les cierra todo. Bueno, igual tiene toda la tarde, pero si ya empezaron, es el tiempo que les queda de margen. Los que empezaron a las 9, las 9:40 se pierden la clase. Bien. Dos minutos. ¿Qué más? Bueno. Vimos, Santiago, un ejercicio de parcial que había pedido una alumna. Ana Mañay pidió el ejercicio de parcial del año 2019, que lo acabamos de hacer. Creo que se entendió, creo. Pero bueno, no sé si se aburrieron, pero el ejercicio salió bien. Bueno, esperamos un minuto más, que sean las 10 y arrancamos. Somos muy pocos todavía, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hay 1, 2, 3, 4, hay 5 haciendo el cuestionario en este momento. Bueno, hay uno que ya debería estar, se le debe estar por cerrar. Hola, Sí. ¿Eh? Hola. ¿Estás hablando? Ay, bienvenido. A ver cómo hacía.